Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes, felicita presidente cubano juristas del país en su día. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares. Hoy martes 8 de junio de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Evalúa Miguel Díaz-Canel marcha de programas priorizados en el país. Realiza viceprimer ministro de Cuba visita de trabajo a Francia. Avanza lentamente recuento de votos en Perú. Demanda Duma estatal rusa cese del bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas. Media hora para la información precisa. Dunia Silva y Ríos le sugerimos conocer detalles sobre la entrega hoy en Villa Clara de los premios de la Unión Nacional de Juristas. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy en Twitter a los juristas del país con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Jurídico. En su mensaje, el mandatario destacó además los grandes aportes de esos profesionales al ordenamiento jurídico de la nación. El 8 de junio fue escogido para homenajear a los trabajadores de ese sector en el país, porque ese día del año 1865, el líder independentista Ignacio Agramonte discutió su tesis para graduarse como licenciado en Derecho Civil y Canónigo en la Universidad de La Habana. Una destacada labor desarrollan los juristas avileños. En el marco del aniversario 44 de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la provincia de Ciego de Ávila ganó la condición de más destacado, reconocimiento supremo que otorga dicha organización en el país. Nos satisface mucho haber obtenido esta categoría que corresponde al año 2020, un año muy difícil para todos, pero en el que los juristas se crecieron. Él es Edelso Pérez Fleitas, presidente provincial de la Unión de Juristas. Que participaron en todos los procesos penales, en una parte del año no se estuvieron haciendo y después hubo que hacer un esfuerzo para todo lo que estaba acumulado. Los juristas de la Dirección Provincial de Justicia, que fueron incluso los registradores del Estado Civil a las zonas más apartadas, porque no podía funcionar la oficina que hay en el hospital, los abogados del bufete colectivo, atendiendo a la población a pesar de la cuarentena y de todo, nuestros notarios, nuestros asesores jurídicos, nuestros consultores, los juristas de la FAR y del MININ. Nos satisface mucho, por tanto, haber obtenido en 2020 esta categoría, que es una alegría para todos nosotros. Entre las actividades a desarrollar por los profesionales de dicho gremio, que este 8 de junio celebran su día, destaca el homenaje al apóstol de Cuba con la colocación de una ofrenda floral en el Parque Central Avileño que lleva su nombre. Desde Ciego de Ávila fue un reporte de Dianelis Marindewar para el Sistema de la Radio Cubana. La Unión Nacional de Juristas de Cuba entrega hoy sus premios a la provincia de Villa Clara, sede del acto central por el Día del Jurista, que se efectúa con las medidas higiénico-sanitarias por la pandemia de la COVID-19. La máster en ciencia de la provincia de Granma, Olivia Virgen Figueredo Paneque, recibe el correspondiente al Jurista Joven 2021, denominado por José Garcerán de Valvera. Dicho galardón toma el nombre por el estudiante de Derecho homólogo en la Universidad de La Habana, que cayó en combate poco antes del triunfo de la Revolución Cubana. Por su parte, de La Habana a Fernando Monzón Páez se le entrega el lauro Ignacio Agramonte, que otorga la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativa en la categoría de Trabajo Científico. Sobre los resultados del concurso Héctor Jaime Garcini Guerra, el premio en la categoría de Trabajo Científico fue para Dariela Katia Desloy Echavarría y Maidolis Labañino Barrera de Santiago de Cuba. La Unión Nacional de Juristas de Cuba calificó de meritoria y sostenida la labor de su filial en Villa Clara, sede del acto nacional en homenaje al mayor del Ejército Libertador Mambí, Ignacio Agramonte y Loinás. 1:04 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. La compleja situación que vive la provincia de Santiago de Cuba por la COVID-19. La ampliación en los minutos que siguen. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, encabezó una videoconferencia con los gobernadores del país y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, donde se analizaron vitales temas de interés económico y social.
Aunque tenemos una situación compleja agravada por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, estamos convencidos que podemos enfrentar las adversidades desde nuestros propios esfuerzos, ratificó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las conclusiones de la videoconferencia con gobernadores del país y el intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud, efectuada en el Palacio de la Revolución. No podemos dar espacio a la rutina, porque la rutina entonces nos lleva a querer hacer las cosas como siempre las hemos hecho, y situaciones complejas y nuevas requieren hacer las cosas de otra manera. Y ratificar el concepto de que nosotros estamos resistiendo, pero estamos resistiendo creativamente a lo que aspiramos a resistir creativamente para continuar avanzando, no para quedarnos detenidos en el tiempo. El análisis de temas económicos y sociales estuvo en la agenda de trabajo de este nuevo intercambio, que fue conducido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y donde asistieron además el miembro del Buró Político y del Secretariado Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, viceprimeros ministros y ministros de diferentes carteras. Al transitar por un nuevo año de su implementación, el Programa Nacional de la Vivienda muestra atrasos en relación con lo previsto hasta el cierre del mes de mayo. Se reiteró la necesidad de apreciar este programa de manera integral, en correspondencia con las potencialidades de cada territorio, con una mirada desde el municipio asociada al desarrollo local, consideró el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El municipio, ahí donde hay que realmente movilizar la fuerza, como hemos dicho tantas veces, tener definidas las potencialidades y los verdaderos proyectos de desarrollo local, tiene que ir dirigido a resolver los problemas de la comunidad, y uno de los problemas principales es la vivienda. ¿Cuántos proyectos de desarrollo local hay asociados a la construcción de vivienda para resolver los problemas de vivienda del propio municipio? ¿Cuánta gente hay produciendo materiales de construcción en buscar solución a este sensible problema? En un análisis de la situación del programa de atención materna infantil presentado por el titular de Salud, José Ángel Portal Miranda, las cifras demuestran que para alcanzar avances más favorables resultan necesarios una mayor exigencia y el seguimiento diferenciado a las gestantes. Al referirse igualmente a los resultados del impacto de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, al término del mes de mayo, Portal Miranda ratificó que durante las últimas semanas la situación más compleja la han tenido La Habana, Santiago de Cuba y Mayabeque, mientras el mes anterior cerró con un incremento del promedio de casos confirmados por día. En la semana 22 se produce una disminución del número de casos, 361 menos, es prácticamente un 4% lo que se redujo, con un promedio de 1.107 casos por día. La mayor incidencia se correspondió en la capital, que más de un 50% de casos que había estado reportando bajó un 40,7%, Santiago representó un 12,7%, Camagüey un 5,8%, Mayabeque un 5,7%, Pinar un 4,7%, Ciego un 4%, Granma un 3,9%, y estas provincias igualmente concentraron el 80% de los casos confirmados al cierre de la semana 22. El primer secretario del Comité Central del Partido dijo que en el enfrentamiento de la COVID-19 el país avanza en dos direcciones fundamentales. Con el tema de la COVID nosotros estamos ahora en dos momentos importantes. Por un lado estamos avanzando en intervención sanitaria, esperando el registro de los candidatos como vacuna que nos permite entonces una campaña de vacunación masiva, y por otro lado tenemos que seguir atendiendo con efectividad las medidas que hemos puesto para el enfrentamiento de la COVID. Ninguna de las dos cosas por separado da la solución, es la combinación de ambos aspectos. Hasta el cierre del 5 de junio, el proceso de vacunación con los candidatos Abdala y Soberana 02, vinculados con el estudio de intervención, el ensayo clínico y la intervención sanitaria, exhibían resultados muy favorables y se cumplía con el cronograma previsto. Ya hay 1.745.588 personas que al menos tienen una dosis puesta de vacuna. Eso representa el 15,5% de la población cubana, al menos tienen una primera dosis. 941.499 tienen una segunda dosis, que son de los que ya tienen la primera, tienen una segunda, eso representa un 8,4%. Y ya el esquema completo lo tienen 157.625, que es el 1,5% de la población. Yo creo que en menos de un mes se ha logrado cumplir el propósito que teníamos previsto, y ya se han puesto 2.844.682
dosis de vacuna. Otro tema de la agenda en la videoconferencia con los gobernadores y el intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud resultó el de la soberanía alimentaria, una prioridad en el país. En este sentido, varias provincias intervinieron sobre sus experiencias durante la actual campaña de primavera de cultivos varios, que se encuentra al 82% de cumplimiento del plan de siembra. El análisis contempló igualmente la marcha de la implementación de nuevas formas de gestión y comercialización y los resultados de los seminarios provinciales sobre las 63 medidas aprobadas para potenciar las producciones agrícolas a nivel nacional. Díaz-Canel dijo que estas medidas deben llevar también a una comercialización de productos más rápida, ágil y natural, que potencie la producción. Mientras, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca habló de aprovechar mejor las áreas bajo riego, algunas de las cuales permanecen actualmente sin sembrar. Yo creo que es importante significar que en el país todavía nos queda hoy el 20% de la tierra bajo máquinas de riego, que de eso no hemos hablado. Todo el mundo habla de la sequía, pero hay un 20% que significa más de 4.500 hectáreas que están sin sembrar. Y yo creo que eso tiene que ser una mirada diferente. Finalmente, se conoció sobre el estado actual de la marcha del cronograma del proceso de perfeccionamiento del comercio minorista. La titular Bexy Díaz Velázquez dijo que en general, de las 35 tareas previstas, se cumplen hoy 11, mientras que otras 18 se encuentran en término. El mandatario consideró que en este sentido debemos avanzar con mayor ímpetu, porque es muy necesario, porque también está orientado a satisfacer la demanda de la población en el tema de los servicios. Además de lo que nos habíamos propuesto, hay que incorporarle, como se trabajó aquí, que este programa de perfeccionamiento y comercio nos lleve también a introducir nuevas técnicas comerciales, entre ellas comercio electrónico, la venta de productos con determinadas facilidades de pago, bueno, en sentido general, nuevas técnicas comerciales y de servicios que ayuden a tener un comercio que se esté mejor orientado a satisfacer las demandas de la población y sobre todo orientado a la demanda interna. En eso hay que trabajar de una manera rápida. Videoconferencia con gobernadores de las provincias y el intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud. Analiza temas cruciales de la vida económica y social del país en intercambio encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:12 minutos. La noticia en el mundo hoy. La elección presidencial en Perú todavía no tiene ganador oficial porque faltan miles de votos por procesar, aunque la evolución del conteo de los sufragios indica por ahora que el candidato Pedro Castillo podría quedarse con la victoria. Sin embargo, podrían pasar días antes de que haya resultados concluyentes a favor o en contra de Castillo o de Fujimori, cuyo desenlace definitivo depende del recuento de las actas provenientes de las zonas más remotas del país y del extranjero. Con un censo de poco menos de 1 millón de electores, los peruanos en el exterior son determinantes en estas elecciones por primera vez en la historia. El porcentaje de votantes peruanos que ejercieron su derecho desde fuera del país fue esta vez del 38%, una cifra superior a la de otras citas con las urnas. Ese voto tiene sus mayores centros en Estados Unidos, España, Argentina y Chile. Es mayoritariamente fujimorista, pero está por ver si el incremento de la participación en las elecciones del domingo responde a un respaldo a Keiko Fujimori o si por el contrario es una reacción antifujimorista. El recuento de los sufragios del exterior puede durar hasta 15 días y queda por ver si la supuesta ventaja de Keiko en los apoyos del extranjero es suficiente para compensar la distancia que ya la separa de Castillo, sino también el peso del voto campesino que sostiene el candidato del partido izquierdista Perú Libre. El voto en las zonas andinas y rurales, pobres y marginadas, es muy probable que siga decantándose por Castillo, quien ganaba allí ampliamente, superando el 80% en algunas regiones. El maestro de izquierda triunfa en casi todo el país, pero la candidata de la derecha lo equipara en votos, con su triunfo en regiones de la costa, en sectores urbanos y sobre todo en la capital, Lima, que concentra un tercio de electores y donde Keiko obtuvo el 65,6% de los sufragios. Los resultados han confirmado el fuerte contraste entre Lima y el norte del país, favorables a Keiko, frente al interior de la nación andina que impulsó el ascenso de Castillo el lunes, cuando se fueron contabilizando los votos de las áreas rurales. Aún no es posible confirmar la victoria del candidato de izquierdas, pero si gana sería el primer presidente de la República
ajeno a las élites limeñas que han dominado la historia del país desde la época de la colonia. En la última actualización de datos, Pedro Castillo se mantiene al frente con el 50,3% de los votos, mientras Keiko Fujimori obtiene el 49,7%, con una separación entre ambos de poco más de 95,000 sufragios. Los analistas ya advirtieron que un resultado electoral demasiado estrecho podría ser puesto en duda por ambos candidatos, y es Fujimori la que ya sembró dudas sobre el proceso electoral, con señalamientos de una serie de presuntas irregularidades que atribuye al partido Perú Libre de Pedro Castillo. Fue una denuncia sin pruebas sustanciales que sonó a un acto desesperado de quien se ve derrotada, de acuerdo con el parecer de los analistas, mientras que el máximo ente comicial peruano y observadores internacionales rechazaron que se pueda hablar de fraude. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia de Perú, Iván La Negra, pidió a los candidatos y los miembros de los partidos ser muy responsables en este momento, pues cualquier frase o expresión que se realiza puede generar una situación a la que no se quiere llegar. La misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales reconoció también que el proceso electoral peruano del 6 de junio fue organizado de manera correcta y exitosa de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. 1:15. Calor y aisladas lluvias pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con la máster en ciencias Ailín Justiz Águila. Ailín, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y el saludo para todos los que están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Las condiciones meteorológicas en nuestro país continúan con poca variación, al menos en las provincias más occidentales, Pinar del Río, Artemisa, también en la Isla de la Juventud. Ahora mismo cruzan abundantes nublados que están relacionados a la humedad proveniente desde el Caribe por los vientos del sudeste que influyen en esa parte del territorio nacional. Pero en el resto del país es muy poca la nubosidad, muchísimo sol y algunos intervalos nubosos. Se deben a que en este caso los vientos son del nordeste y del este, vientos más secos, que además han estado limitando las precipitaciones. Pero recordemos que estamos en el periodo lluvioso del año y por tanto en las tardes es típico y usual que se generen algunas precipitaciones acompañadas de aisladas tormentas eléctricas, sobre todo de manera local. Así van a continuar las condiciones del tiempo en esta jornada de martes, otro día con sol, algunas nubes y se nublará durante la tarde en localidades del interior, principalmente hacia zonas de la costa sur donde son posibles aisladas lluvias y tormentas eléctricas. En horas de la noche, nublados parciales estarán incidiendo en el territorio cubano y con baja probabilidad de precipitaciones. El día continuará siendo caluroso, máximas entre 31 y 34 grados Celsius, y por la noche también habrá calor con temperaturas en el entorno de los 25 y hasta 27 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en centro y oriente, en ambos casos entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Habrá marejadas en el norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, otra jornada de mucho calor en toda Cuba y aisladas lluvias en horas de la tarde. Ailín Justiz Águila, Noticiero Nacional de Radio. Cuba reportó la víspera 1.156 nuevos casos de la COVID-19, cifra que refleja la compleja situación que continúa afrontando el país. Algo más de 151.200 cubanos se han contagiado con el virus de la COVID-19 en los casi 15 meses transcurridos desde que la pandemia entró al país. Y gracias a las atenciones del personal médico y sanitario y a la búsqueda de protocolos acertados por parte de los científicos, el 95,3% de los enfermos han logrado sobrevivir a la enfermedad. Pero la situación continúa siendo muy compleja, aseguró en la habitual conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Informó que el día anterior se estudiaron 22.511 muestras que arrojaron un total de 1.156 nuevos casos y lamentablemente fallecieron 8 personas. El experto dijo que 52 viajeros cubanos procedentes de Rusia, México, Venezuela, España, Francia y Jamaica entraron al país contagiados. Cuba informa 1.104 casos autóctonos, 47 menos que ayer, siendo Santi Espíritu, Pinar del Río, Las Tunas, La Habana, Granma y Santiago de Cuba los territorios con mayor positividad.
Vuelve a dispararse con 182 casos el grupo de jóvenes y adolescentes menores de 20 años. El número de mayores y menores ingresados en las terapias intensivas aumentó a 166. 53 se encuentran en estado crítico y 113 están graves. El país presenta una situación epidemiológica bien difícil, pero la intervención sanitaria con los candidatos vacunales, acompañada del insustituible autocuidado y la disciplina, nos abre las puertas a la disminución paulatina de los enfermos y fallecidos. Ernesto Quial y Margarita Torres en el Noticiero Nacional de Radio. La provincia de Santiago de Cuba muestra una compleja situación epidemiológica a causa de la COVID-19. Nuevos centros de aislamiento se amplían aquí en Santiago de Cuba debido a la compleja situación higiénico-epidemiológica creada por la letal epidemia del SARS-CoV-2, que continúa el aumento de casos en su silenciosa diseminación por todo el territorio, precisó la gobernadora de la provincia, Beatriz Johnson Urrutia. La provincia completa está en transmisión autóctona limitada. La enfermedad se ha estado transmitiendo en la familia. Se nos está dando el caso de que familias enteras se enferman. El propio actuar de la población a escala familiar propicia que nos pasen estas cosas. Es un altísimo % de implicación. Y entonces reiterar las necesarias medidas de respeto por los protocolos que están establecidos por la Dirección de Salud Pública para evitar la enfermedad y que ella se exprese en su sentido más cruel sobre nosotros. Tiene que haber un respeto por lo que está establecido. De la misma forma, el acceso a la provincia Santiago de Cuba. La presidenta del gobierno, Beatriz Johnson, pidió a los santiagueros cooperación para revertir los pronósticos. Porque los pronósticos no son buenos, ni con la transmisión de la enfermedad, ni con la letalidad, o sea, que la probabilidad de que las personas que contraen la enfermedad fallezcan, y solamente nosotros haremos que esos pronósticos no se manifiesten si tenemos cuidado por nuestra vida y exigencia también a los órganos que les competen por la vida del pueblo nuestro de aquí de Santiago de Cuba. Continúa Santiago de Cuba enfrentamiento a la epidemia del SARS-CoV-2 diseminada en toda la provincia. Soy Carlos Sanabria Marrero con Jorge Mora Pérez en la Radio Cubana. La Duma Estatal Rusa o Cámara Baja presentó hoy un proyecto de declaración solicitando a la Asamblea General de la ONU y a los parlamentos de sus países miembros que se pronuncien contra el bloqueo estadounidense a Cuba. Además, los diputados tienen la intención de pedir una propuesta para desarrollar medidas concretas y llevar a cabo acciones prácticas que permitan acabar con la línea discriminatoria de Washington contra nuestro país. En el documento que se presentará para su aprobación en la Cámara Baja este 15 de junio, los parlamentarios rusos abogan igual por la reanudación del diálogo constructivo y de respeto mutuo entre ambos países. Asimismo, subrayaron que nadie tiene derecho a obstaculizar el desarrollo socioeconómico de Cuba tratando de imponerle su voluntad. 1:22 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La celebración hoy en Camagüey. Sí, antes del cierre. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. Los dos judocas cubanos que subieron al tatami situado en la arena Laszlo Park de la ciudad húngara de Budapest perdieron en sus segundos compromisos en el Campeonato Mundial que vive este martes su tercera jornada de competencias. Arnaud Jodelin en los 57 kilogramos venció por hipón en solo 22 segundos a Paul Seon Leon de Hong Kong y después sucumbió en la fase de octavos de finales con la canadiense Jessica Klinkay, quien se sitúa segunda en el ranking mundial de la división y que además este año tiene una presea de plata en el Gran Slam de Antalya y bronce en el Máster de Doha. Entre tanto, Matías Estrada de los 73 kilos superó por Guasari a Emmanuel Nartey de Ghana y perdió por hipón con el israelí Jonathan Elbaz. Y la capitalina Yusneili Guzmán será una de las 3 atletas que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio en la lucha libre femenina. La subcampeona de los Panamericanos de Lima 2019 partirá una base de entrenamiento el próximo domingo a Turquía para cumplimentar la parte final de la preparación. Estamos recién llegados de una base de entrenamiento que estuvimos allá en Italia, donde fue muy fructífera porque aprovechamos eso, el entrenamiento con varones también, junto con el equipo de allá de Italia. Y ahora el día 13 tenemos una salida para Turquía, donde estaremos también alrededor de 20, 22, 23 días, donde va a ser también
buena porque ahí hay clasificadas olímpicas y nada, aprovechar ya que se viene siendo el cierre, la parte final de la preparación de los Juegos Olímpicos. Y a propósito de la participación de Cuba en los Juegos Olímpicos, este martes el programa radio televisivo Mesa Redonda estará dedicado a esta importante cita. Directivos del INDER actualizarán sobre las cifras de clasificados, ruta crítica de preparación antes de llegar al evento y el tema del enfrentamiento de nuestros atletas a la COVID-19. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. El viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz, realiza una visita de trabajo a Francia que comprende encuentros con autoridades gubernamentales y empresariales de esa nación. De acuerdo con una nota del sitio web del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, MINREX, el programa de trabajo tiene como principal objetivo el reforzamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre las actividades desarrolladas por Cabrizas Ruiz en la primera jornada de la visita destaca el fructífero intercambio con el consejero diplomático del presidente de la República Francesa, Emmanuel Bon. Cabrizas Ruiz trasladó los saludos del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a su homólogo francés Emmanuel Macron, mientras Bonne reiteró la posición de rechazo por parte de su gobierno al cerco norteamericano contra el pueblo cubano. Ambas personalidades se actualizaron sobre el impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido sobre todo durante los años de mandato del expresidente Donald Trump. Del acontecer internacional, más informaciones. Un grupo de países ricos bloquea el debate sobre la supresión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, tema que será discutido entre hoy y mañana en el Consejo del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia... La policía del Reino Unido ha enviado a miles de agentes desde todo el país para reforzar la seguridad en la ciudad de Cornwalls, donde este fin de semana se reunirán los líderes del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, cuya cumbre será respondida con numerosas protestas de activistas que quieren hacer visibles sus demandas. Los juristas camagüeyanos festejan hoy su día. En el mismo lugar donde hace más de 200 años se estableció la Real Audiencia de Puerto Príncipe, los profesionales del derecho en Camagüey fueron reconocidos a propósito de la celebración del Día del Trabajador Jurídico. La presidenta de la Unión de Juristas en Camagüey, Teresa Hinojosa, reconoció la labor en el último año. Se ha culminado una importante etapa y se abre otra de preparación constante en cuanto a la superación política y profesional de los afiliados, su activa participación en la actualización del modelo económico cubano y el fortalecimiento de la institucionalidad con el consiguiente perfeccionamiento del ordenamiento legal. Todo lo cual deberá estar dirigido no solo a elevar la calidad del trabajo en la prestación del servicio, sino también en la elevación de la cultura jurídica de la sociedad. En el acto provincial por el Día del Trabajador Jurídico se reconoció a Alfredo Soler del Sol entre los 3 mejores juristas del país y la provincia ratifica la condición de más destacada de la emulación nacional de manera consecutiva desde hace 16 años. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Fueron titulares en esta emisión. La felicitación del presidente cubano a los juristas en su día. El chequeo por Miguel Díaz-Canel de la marcha de los... El ministro Ricardo Cabrizas a Francia. El proceso de recuento de votos en Perú. La demanda por la Duma Estatal rusa del cese del bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas y la entrega hoy en Villa Clara de los premios de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Rainer Jaime, André Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos, dirección de información Gadiel Silva, realización de sonidos y dirección general Juan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.